visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Saludos a todos los amigos televidentes de Geopolítica. En esta mañana aquí estamos para otro capítulo. Yo soy Leandro Campos y tengo el placer de compartir con los amigos y amigas, a los que están en República Dominicana y a los que nos siguen a través de las distintas plataformas. Mi compañero Nelson Encarnación hoy está de viaje, no está aquí acompañándome, pero yo tengo el privilegio de compartir este espacio con un invitado muy especial. Comparto con Salvador Sanó, un economista, político y analista de la República Dominicana, con quien veré algunos temas que detallaré a continuación. Así que saludos, Salvador, buenos días, bienvenido a Geopolítica. Para mí es un enorme placer tenerte aquí después de tanto tiempo queriendo armar este conversatorio. Aquí estamos. Sí, buenos días, Leandro. Gracias por la invitación y saludo a los amigos televidentes que van a compartir este contenido con nosotros. Esperamos que tener aportes significativos que sean no solamente para fines de ilustración de la televidencia, sino para edificación del pueblo dominicano sobre el contexto político actual, mundial y local. Así que pedimos a los amigos televidentes que nos escuchen a través de esta televisión abierta, Canal 52, y además por las distintas redes sociales, nuestra, mía, como de Nelson Encarnación. Además puede ver de manera diferida este programa en Samantha Radio, en online, y también por el canal 81. Bueno, así que el mundo está bastante convulsionado, que uno cada semana y cada día, y se ha pasado el año entero, viendo cómo la capacidad de asombro es cada vez menos porque se dan mucho más acontecimientos. Crisis, amenaza, envalentonado el presidente de los Estados Unidos, que hoy se asume como el policía del mundo, y la amenaza de recolonizar a varios escenarios, sobre todo en América Latina, Groenlandia y contradicciones con países de Medio Oriente, sobre todo en Irak. Con ese escenario que se da en el mundo y con otros acontecimientos tanto en América Latina como en la República Dominicana, vamos a compartir con Salvador y con los amigos televidentes después de esta brevísima pausa. Regresamos de inmediato con el contenido de Geopolítica en este domingo 18 de enero, empezando en la mitad del primer mes del año 2026. Regresamos de inmediato. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y
cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. De regreso aquí a Geopolítica en este domingo 18 de enero del 2026. Y yo repito, soy Leandro Campos y estoy para compartir otro capítulo de comunicación de compromiso. En ese interín, el mundo está, digamos, revolteado a la expectativa con varios acontecimientos que ponen en entredicho el orden internacional. En ese contexto, Salvador Sanó, ¿cómo tú evalúas en términos general todos los movimientos que se dan en la geopolítica mundial en este momento? Ok, bueno, para hacer un análisis contextualizado de las situaciones que se están suscitando hoy día a nivel global, tenemos que retrotraernos a los cambios que se han producido a nivel global a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surge fortalecido como primera potencia mundial, sobre todo en el occidente, y se posiciona como potencia hegemónica. Viene la era de que esa superioridad tecnológica y económica hace sentir a Estados Unidos que es el hegemón global y que con el ejército poderoso que tenía y que tiene todavía, podía erigirse en patrón hegemónico, no solamente a nivel en el occidente, sino a nivel planetario. Ese proceso pasó por diferentes etapas, tanto a lo interno de Estados Unidos, pero ese proceso a lo interno de Estados Unidos, que pasó por varios tipos de revoluciones tecnológicas, por ejemplo. Te mencionaba ahorita fuera de cámara la época de la revolución de los .com. Sí. Después viene la revolución de la robótica y de la nanotecnología. Después tenemos la revolución de la inteligencia artificial, que es la revolución más profunda, la más reciente, la más profunda, pero que tiene un efecto prácticamente radical, vamos a decir, ¿cómo se llama esta palabra? Disruptivo en el modelo de desarrollo económico de todos los países, principalmente los países capitalistas, que fueron los primeros países que comenzaron a desarrollar la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? La economía de Estados Unidos comienza a evolucionar y se produce un proceso de globalización. Después viene la globalización a partir de la época de los 90. Eso comenzó
en la época de los 70, cuando el famoso viaje de Richard Nixon, que fue a China en el año 81. Pero déjame irme un poco más atrás, a los 71, cuando se produce el Plan Marshall, la ley Glass-Steagall, mediante la cual Estados Unidos deshace su patrón oro en la moneda, en el dólar, y se basa en su poderío militar para imponer el dólar como moneda de divisa global. Pero bien, ¿cuáles elementos, digamos, mundiales habrían provocado el escenario que hoy estamos experimentando en el mundo? Sí, que pudiéramos identificar. Sí, tenemos que hacer un pequeño periplo a través de pero esa historia. Tenemos que ir ahí al proceso. Para poder llegar a lo que estamos viviendo hoy, sí, tenemos que contextualizar un poco a la audiencia, sobre todo, para que entienda por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Cuando te decía que Estados Unidos abandona el patrón oro y deja su moneda fiat relacionada o vinculada con el petrodólar, eso le permitió a Estados Unidos prolongar su dominio global, porque todo el comercio de energía a nivel planetario había que hacerlo obligatoriamente en dólar norteamericano. ¿Qué pasa? Se produce una reconfiguración del comercio mundial, surgen bloques económicos, como el caso del advenimiento del BRICS, que ya hoy día concentra prácticamente un 45% del comercio mundial y un 35% del comercio de energía, y se produce un proceso de abandono del dólar como divisa para la comercialización de la energía. ¿Considera que ese es el factor fundamental o uno de ellos? Es, yo diría, el factor fundamental. ¿Por qué es el factor fundamental? Que viene a incidir directamente en los acontecimientos recientes en Venezuela. Yo creo que estamos saltando un poco en los temas porque ya me aceleraste y me hiciste llegar al momento actual, pero la realidad... Vamos a ver el caso de Venezuela más adelante. Sí, quiero vamos a ver el contexto general. El contexto de general. ¿Cuáles acontecimientos, te repito, pudieran haber provocado el escenario que tenemos hoy, en términos generales? Primero, el fracaso de la guerra proxy de Estados Unidos con Rusia en territorio ucraniano. Estados Unidos apostó a debilitar a Rusia para después enfrentarse a China como una potencia emergente, tratando de prevenir que China se convirtiese en lo que es hoy, la primera potencia mundial. Hoy día, mucha gente no lo reconoce, pero los números y las estadísticas están ahí. China se coloca de manera firme como la primera potencia mundial, global. ¿Qué pasa? Estados Unidos, en su intento de debilitar estratégicamente, de infligirle una derrota estratégica a Rusia, enfrenta a Rusia en territorio ucraniano a partir de los acontecimientos de la revolución de Maidán y todo este tema del derrocamiento de un gobierno amistoso con Rusia. Imponen entonces a Zelensky, que fue un presidente de la OTAN, le plantean esa guerra a Rusia, pero no contaron con que Rusia iba a soportar esa guerra de desgaste, de que se iba a fortalecer su economía independientemente del paquete de sanciones que se le impusieron. Rusia tecnológicamente en el campo militar superó a Estados Unidos, que fue algo con lo cual Estados Unidos no contaba. Entonces viene concomitantemente el surgimiento de China, del frente chino. Hablando de China, en Sudamérica, donde se han dado varios de los acontecimientos importantes el año pasado y al principio de este año, hay una inversión prolongada y sostenida de China, tanto en lo que son elementos importantes digamos, de minerales, incluyendo el petróleo en Venezuela, que supera por mucho a los Estados Unidos. Realmente la confrontación de los Estados Unidos como imperio es por la amenaza desde el punto de vista de la intervención en términos económicos en toda Sudamérica y América de los chinos. Pues claro, el surgimiento de China como primera potencia mundial, hegemónica, tecnológica mundial, va acompañado del predominio
que fueron decisiones estratégicas. Los chinos, los orientales piensan a muy largo plazo, no es la mentalidad occidental del cortoplacismo, de pensar a 10 años. Los chinos piensan a 100 años. China hace muchos años inició una labor muy soterrada, estratégica, de controlar los minerales estratégicos, lo que se llama los minerales de las tierras raras, que son los 17 metales estratégicos o minerales del grupo de la tabla de Mendeleev, que es el grupo 17, que son los dos metales estratégicos principales, que son para la fabricación de imanes de alta capacidad, y lo que se llaman los 15 lantánidos, que son unos nombres rarísimos que ni siquiera los geólogos se los aprenden nunca. Eso de los químicos. De los químicos, exacto. Claro. Los geólogos y los químicos. Casi Sí. nunca se lo puede aprender. Yo creo que me sé como 5 o 6, pero no quiero errar diciendo su nombre. Esos metales estratégicos son fundamentales para la industria de alta tecnología, para lo que es la aviación, para los misiles, para los celulares, para las computadoras, para todo tipo de equipos electrónicos. Para los vehículos. Y para los vehículos eléctricos. Sí. Y para los satélites espaciales y para la ingeniería aeroespacial. Y hoy China... China controla más del 90% de los recursos de tierra rara y del procesamiento. Sobre todo el procesamiento. Sobre todo el procesamiento. Claro. Que es un proceso muy sofisticado, muy contaminante, y por el tema de las regulaciones medioambientales que existen en Estados Unidos, ellos mismos se han cohibido de desarrollar esa tecnología del procesamiento y le han dejado ese negocio a China. China se ha aprovechado, y de la misma manera que Estados Unidos durante muchos años weaponizó, como le llaman, weaponize, en inglés le llaman, cuando tú conviertes el dólar en un arma, China ha convertido las tierras raras, su control estratégico sobre las tierras raras, en un arma que está utilizando contra Occidente. De hecho, ahora mismo, recientemente, como respuesta a la acción de Estados Unidos en Venezuela, China le puso restricción a la exportación originalmente de una serie de elementos de tierra rara que son fundamentales para el desarrollo de la tecnología en Estados Unidos. Hay un elemento determinante como sujeto fundamental de este movimiento que se da en las relaciones mundiales, nacionales, y sobre todo a nosotros que somos de América, que nos interesa bastante. Se llama Donald Trump. Ha venido la irrupción de Donald Trump en la política interna de los Estados Unidos. No solamente rompe cánones y reglas internas de su propio país, sino que asume un comportamiento al estilo Theodore Roosevelt, el hombre del garrote de 1900, principio, en el segundo 15, el 14 de los Estados Unidos. Efectivamente. Pero además asume un principio desde 1823 que la doctrina Monroe, y ya ahora tiene otro nombre, John Roe, es decir, la versión Trump de la doctrina Monroe. Esa vuelta que sorprende al mundo, junto con el comportamiento muy inusual y pintoresco del señor Trump, ¿cómo tú vislumbras que eso va a seguir, va a parar o tendrá algún reparo de algún lado? Bueno, fíjate, el estilo político del liderazgo de Donald Trump es completamente atípico, disruptivo y problemático. Está causando muchísimos tipos de problemas, no solamente con los países que tradicionalmente han resistido la presión de Estados Unidos, no solamente para disponer varios mecanismos diversos del control de sus recursos naturales, sino que ha ido el problema más lejos, ha ido incluso afectando a países que han sido aliados estratégicos de Estados Unidos. Ahí vemos el caso de Colombia. Colombia, hasta hace poco, hasta la llegada de Petro, era un aliado estratégico. Incluso Petro, siendo un izquierdista, ha tratado y sigue tratando de mantener una relación armónica con Estados Unidos, de beneficio mutuo, una relación ganar-ganar. Pero ese no es el estilo de Estados Unidos. Estados Unidos ahora ha venido con una variante de la doctrina Monroe, que es ganar y yo ganar y ganar, pero no ganar la contraparte.
ese estilo se ha visto de una manera violenta, manifestado en el tipo de relación que quiere establecer con Venezuela, con relación al control de los recursos de Venezuela. Ahí, vamos para allá. No solamente de controlar sus recursos, sino de administrar los fondos provenientes de su comercialización. Recientemente Donald Trump acaba de dar una información hace unos 3 o 4 días de que cerraba el visado para 75 países. 75 países. Sí. Entre ellos, varios de los países que conforman los BRICS. Y muchos dicen que eso es pone hacia adelante, por lo que vienen algunas medidas con relación en términos económicos que podrían ser de gran impacto en la geopolítica y la geoeconomía mundial. ¿Cómo tú vislumbras, cómo ves esa acción? En la pregunta diste sin querer la respuesta. Efectivamente, el hecho de haber incluido a países como Brasil, sí, como Colombia, como un potencial integrante del grupo BRICS. Con potencial no, acaba de ser incluido ahora acaba de ser incluido este año, sí, pero él se anticipó. Y aliado fundamental de Estados Unidos como Arabia Saudita. Exacto, aliado que controla, que es el segundo país productor, efectivamente, de petróleo del planeta, que junto con Venezuela serían la mayor cantidad de petróleo del mundo. Así que es decir, es una cosa... Por eso te mencioné ahorita la relación directa que hay entre la acción de Estados Unidos en Venezuela y el petrodólar. Sí. Estados Unidos no quiere desprenderse del refugio que le da la comercialización de la energía, que para que se continúe haciendo en dólares estadounidenses. Porque si el comercio internacional de crudo y de gas natural se desdolariza, Estados Unidos va a tener un problema grave, porque al dejar de utilizarse el dólar como moneda para el intercambio comercial en un segmento tan amplio del comercio mundial como lo que es el BRICS, ese dinero, esos dólares que es medio circulante a nivel de la economía global, va a retornar a Estados Unidos. Y eso le puede causar graves problemas a la economía norteamericana en términos de inflación. Ahora mismo Estados Unidos está en un proceso de eliminación del dólar fiat, del dólar físico. Eso ha sorprendido. Esta situación mundial de inestabilidad y de surgimiento y consolidación tan rápido de la economía china, del fortalecimiento de Rusia como integrante principal del grupo BRICS, la debacle económica y política y poblacional de Europa ha sorprendido a Estados Unidos. Es una cosa penosa la de Europa. Es una cosa penosa. Ahora mismo podemos también tocar ese tema. Hay una actitud de revisión del liderazgo político europeo sobre el tipo de relación que tiene con Estados Unidos. Está reaccionando. El liderazgo político europeo está reaccionando. Pero está dando Europa cuenta. Ha sido siempre un aliado de años de los Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos ha secuestrado a Europa por vía de la OTAN. Entonces, al comprometer, no sé si recuerdas, la presión que el gobierno del propio Trump le hizo a los países europeos para que dedicasen el 5% del Producto Interno Bruto a la OTAN, al presupuesto de la OTAN. Algo que es insostenible para la mayor parte de los países europeos. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayor parte de los países europeos, al ver esa presión que le hizo Estados Unidos de dedicar una proporción tan alta de su Producto Interno Bruto al campo militar como aporte a la OTAN, el caso de la desaceleración de la economía europea, el hecho de haber cometido Europa el error de prescindir del suministro de gas y de petróleo ruso sí, y comprárselo a Occidente por el sabotaje que le hizo Estados Unidos por vía de Inglaterra al gasoducto ruso. Sí. Eso le ha creado una situación en Europa bastante difícil y los pueblos de las naciones europeas están reaccionando.
Ha habido caída de varios gobiernos, Sí, así es. producto de esa crisis, y eso va para la luz. Así es. Estamos conversando con Salvador Sanó aquí en Geopolítica sobre los distintos temas que hoy se debaten en el mundo. Cuando regresemos vamos a hablar de Groenlandia y de manera puntual sobre el caso de Venezuela. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato a Geopolítica. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hace unos años nosotros planificamos e informamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. De regreso a Geopolítica y seguimos conversando con el economista, analista internacional Salvador Sanó. Estados Unidos como imperio ha tenido incidencia en el mundo, en Medio Oriente por muchísimos años, tiene muchísimas bases militares, en América Latina, que considera su patio trasero, en el Pacífico, en África, sí, por todos los lados. Sin embargo, ahora amenaza con tomar una isla que tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Está allá en el Pacífico, en lo más profundo. Groenlandia, pero que está bajo el protectorado de Dinamarca, que es un país de la OTAN. Entra en contradicciones con amigos cercanos, fronterizos, como lo es Canadá. Tradicionales. Y llega a un país de Sudamérica, secuestra a su presidente y mata a más de 112 personas. En ese
escenario, la prolongación de la violencia como escenario, como alternativa a la coexistencia de los países, que amenaza con romper el orden internacional, que por años, desde la Segunda Guerra Mundial de 1945, el mundo hizo un pacto de convivencia pacífica, de no agresión, por todo lo que significó eso. Claro. Eso hoy está en vilo. ¿Cómo lo ve Salvador Sanó y cómo lo compartimos con los amigos televidentes de Geopolítica? Bueno, el mundo en este momento está en una grave situación de crisis global, precisamente provocada por ese nuevo estilo de la política de Estados Unidos. Como imperio, Estados Unidos siempre ha tenido vocación de dominación global y regional. Lo que pasa es que los métodos han cambiado y han emigrado desde el control económico, financiero y militar y comercial hacia el uso de la fuerza como recurso extremo o último recurso para tratar de mantenerse aferrado a su control, a su estatus geopolítico de potencia hegemónica. Una situación muy lamentable que le está creando a Estados Unidos no solamente problemas con aliados estratégicos que están mirando hacia otro bloque emergente y están mirando hacia China como una potencia que tiene un estilo más confiable, como lo acaba de decir el primer ministro canadiense, Mark Carney, que acaba de reunirse en una reunión muy importante, trascendente, con un paquete de compromisos estratégicos de largo plazo con el primer ministro de China. No se había visto nunca que Canadá tuviese ese tipo de acercamiento estratégico con una potencia emergente que está disputándole el rol de primera potencia mundial a Estados Unidos. Pero con Canadá, que está ahí con Canadá en la propia frontera con Estados Unidos. Eso es producto de actitudes y de acciones y de agresiones, incluso verbales, recientes y de falta de respeto que ha cometido en el marco de lo que debe ser la diplomacia entre países aliados con primeros ministros canadienses. Lo mismo sucede con el caso de Groenlandia, con el caso de Dinamarca. Esa manifestación, diría yo que tan desfachatada del presidente Donald Trump, de decir simplemente me voy a adueñar de Groenlandia como si fuese una tierra de nadie, es algo que ha caído muy mal en aliados estratégicos de Estados Unidos, de la OTAN. Dinamarca es parte de la OTAN. Dinamarca es parte de la OTAN. Y el protectorado, Groenlandia está bajo el protectorado de... Está el protectorado de Dinamarca. De Dinamarca. Es decir, está agrediendo a un país aliado. Pero además hay un principio de la OTAN. Exacto. Dice la OTAN que una agresión a cualquier miembro de la OTAN es una agresión a todos los países de la OTAN. Efectivamente. De manera que si Estados Unidos agrede a Groenlandia, los otros países de la OTAN que son aliados de Estados Unidos, que son miembros de la OTAN, también van a considerar que van a tener que entrar en guerra con Estados Unidos. Una situación patética. Yo entiendo que Trump va a retroceder en ese... Mira, yo no le creo nada. Trump cuando dice una cosa es capaz de... Yo nunca pensé que... Es difícil creer que no va a retroceder por el hecho de que eso le complicaría mucho más la situación en Europa, en la sostenibilidad de sus alianzas estratégicas con los países europeos, miembros de la OTAN, que ya algunos de ellos están volviendo la vista hacia Rusia. Pero además... Y viendo que Rusia no era el monstruo que la propaganda occidental había pintado, la rusofobia que se implantó a través de los medios de comunicación masivos occidentales y de las redes sociales controladas por Occidente también, que presentaron a Rusia como que tenía ambiciones imperialistas y que querían... expansionistas, cuando todo tiene que ver con lo que sucedió en Ucrania a partir del 2014. Y que Rusia no se puede expandir, ya Rusia tiene territorio. Rusia, el principal problema de Rusia es la cantidad de territorio que tiene. 17 millones de metros, casi el doble de los Estados Unidos. Exacto. Pero me da mucha pena, no solamente la forma como el presidente Trump procede en política y lo desinformado que está, sino
Lo peor de todo es el equipo por el cual está acompañado. Ministro de Guerra, en tiempo de paz, en vez de tener un ministro de Defensa, que se supone que los países lo que deben empezar es en defensa, no en guerra. ¿Cómo se llama? El secretario de Estado, Marco Rubio. Yo nunca había visto un canciller de Estados Unidos tan destemplado. Ultraderechista. Pero no solamente por ultraderechista, es que tú no sientes que ese es un canciller de verdad. Enemigo de los países latinoamericanos. Sí. De origen cubano, enemigo de Cuba, enemigo del país donde nacieron sus padres. Una cosa patética, y ahí vemos el espectáculo. Y además mentiroso. Ahí vemos, mentiroso no, mitómano. Sí. Y ahí vemos el triste espectáculo de la María Corina Machado con el tema del auto otorgado Premio Nobel de la Paz. Y de su regalo. Eso. Ella le acaba de entregar la medalla a Donald Trump. A Donald Trump, pero la academia que da la medalla dijo que academia protestó. Que eso era intransferible. La academia protestó porque es una ruptura del protocolo de cómo debe manejarse la solemnidad, cómo debe manejarse un premio Nobel de la Paz. Eso es una desfachatez fuera de serie, porque esa es la expresión de un servilismo sin control. Sí. Eso es para que ustedes vean qué tipo de persona. Un servilismo sin propósito. Claro. Por el hecho de que el mismo Trump la descartó a ella como una opción de sucesión política en Venezuela. Lo duro del caso, yo no entiendo. La burla más fuerte a los que saben leer, que lean bien. Mientras Trump recibía a María Corina Machado allá entró por la puerta trasera. Primero entró por la puerta trasera. Y en el mismo momento que Trump la estaba recibiendo, cuando ella estaba dando declaraciones, la vocera de la Casa Blanca estaba dando declaración también, en la que afirmaba, óigame bien, lo mismo que Trump dijo el otro día: ella no tiene autoridad, ni tiene fuerza, ni tiene condiciones, ni capacidad para dirigir ninguna transición en Venezuela. Lo digo. Oye, pero eso es una cosa espantosa. Fue una humillación. Pero oye, yo no sé cómo hay gente que dice: ay, María Corina, pues allá lo que hicieron fue que la arrastraron ahí. Vilmente arrastrada por Donald Trump. Fue una humillación. Sí. Que ella se la ganó. Sí, bueno, además, damos la vuelta y en el caso específico de Venezuela, después del secuestro del presidente Nicolás Maduro, ha venido un fortalecimiento y ya el chavismo es una ideología con bastante fuerza y reconocido por los Estados Unidos, de que en Venezuela para gobernar hay que contar con esa fuerza, si no, no hay otra posibilidad. Sí, yo pienso que independientemente del curso de los acontecimientos que pueda girar en torno a la posible o no vuelta de Maduro a Venezuela, que no se puede descartar, porque puede haber algún tipo de negociación y pueden los sectores de poder en Estados Unidos entender que el presidente Maduro, con el liderazgo incuestionable que tiene, puede representar mayor garantía de estabilidad, de gobernabilidad en Venezuela y de una transición pactada. Podría ser. Yo creo que sería la decisión más inteligente de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué pasó con el comandante Hugo Chávez la vez que lo secuestraron? A él lo secuestraron. Y midieron cuál era el curso de los acontecimientos durante su secuestro y decidieron estratégicamente devolverlo al poder. Y lograron algún tipo de avance se logró, porque Chávez fue un político pragmático. La gente cree que Chávez fue un fanático. Chávez no fue un fanático. Chávez fue un político con Chávez le dio concesiones importantes, incluso a la oligarquía de Venezuela, a los mismos empresarios, muchísimo. Claro. Para que desarrollaran proyectos importantes. Estados Unidos, con el tiempo, si tuviese talento en el campo político. Pero es que Estados Unidos siempre ha tenido lo que le llamamos su think tank, que piensan y ejecutan política de verdad. Eso no es a la loca. Pero si tú te fijas, por ejemplo, Bernie Sanders, si te fijas Jeffrey Sachs, si te fijas en Paul Kruger, si te fijas en Noah Chomsky, si te fijas todos esos cerebros en Estados Unidos, si te fijas en cerebros derechistas, ultraderechistas, por ejemplo, como Zbigniew Brzezinski, o te fijas en ¿cómo se llama? El famoso
jefe de la diplomacia norteamericana que murió, Kissinger. Henry Kissinger. Si Estados Unidos tuviese dos cerebros, por ejemplo, como Zbigniew Brzezinski y Henry Kissinger, no estuviera cometiendo los errores que está cometiendo. Porque yo estoy convencido, y excusa aunque lo voy a decir tan francamente, que el peor enemigo que tiene Estados Unidos en este momento es Estados Unidos. Es Donald Trump. Lo que pasa es que ya el mundo se ha reconfigurado de una forma que no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Y Trump no puede forzar una recolonización en escenario ya que no es posible devolver. Pero claro que no. Ya no es posible. Mira, yo siempre... Y por la fuerza no será. Por fuerza no será. Yo siempre recuerdo dos libros que son de los libros que a mí más me han impactado y me han influenciado. Malcolm Gladwell se llama The Tipping Point, el punto de inflexión en inglés, significa en español, el punto de no retorno. Y en el título del libro dice, aquel sutil momento en que las cosas cambiarán y que nunca más volverán a ser lo mismo. Ese es el momento que está viviendo el mundo a nivel global. Y no entenderlo Estados es Unidos, forzar un acontecimiento es tratar que de devolver, en consecuencias peores tratar de para devolver todos. la historia, tratar de devolver la historia. Es que es imposible. Los imperios tienen una fase igual que como los productos en el mercadeo. Así es. Tienen una fase de desarrollo, llegan a su punto cúspide y de ahí vienen... Van en la etapa de declive hasta que llegan a la etapa perro. Exacto. Pero exacto. Estados Unidos no ha llegado a la etapa perro todavía. Es su dominio geopolítico. Bueno, pero está en el punto de declive. Si siguen actuando de la manera que están actuando y si siguen buscándose enemistades innecesarias, van a acelerar ese proceso de degradación. Están acelerando el proceso. Sí. Fíjate, Estados Unidos, yo viví 11 años en Estados Unidos. Yo conozco el monstruo porque viví dentro de sus entrañas. ¿Quién fue que dijo eso? Alexander Solzhenitsyn, ¿verdad? En el archipiélago de Gulag. Y yo veo a Estados Unidos con mucha preocupación. Y lo veo como preocupación, como lo deben ver muchos dominicanos, porque yo creo que no existe una familia dominicana que no tenga un pariente que viva en Estados Unidos. De alguna manera tengo una dependencia histórica. Y tengo familiares, yo admiro el pueblo norteamericano, admiro, es un pueblo trabajador, es un pueblo creativo, es un pueblo inteligente, pero Estados Unidos ha tenido muy mala suerte con su liderazgo político. Muy mala suerte con su liderazgo político. Fíjate, Estados Unidos tiene una población joven. ¿Y cuál es la edad de los últimos presidentes que hemos visto en Estados Unidos? Tú no ves un relevo generacional, ni ves un relevo político. Y los relevos que ves están más atrasados que Y los relevos que ves son más conservadores y más atrasados y más radicales de derecha, más hasta neonazis. Que los viejos, yo no entiendo. En realidad hay muchísimas... que ese fenómeno es interesante. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Tenía 78 años, pero Trump ahora igual. Exacto, pero déjame plantearte este tema. No existe, y voy a repetir este punto, no existe una familia dominicana que no tenga 1, 2 o 3 parientes, hermanos, hijos, sobrinos, nietos, vecinos, cuñados, que viven en Estados Unidos. El tema de las remesas, 12.000 millones de dólares, incluso a un flujo de recursos superior a lo que es la inversión extranjera directa total de la República Dominicana y muy superior a lo que es la inversión extranjera directa de capitales de estadounidenses en la economía dominicana. Eso es muy significativo. Entonces, ver a un país en proceso de implosión, como está Estados Unidos, con este tema de migratorio, esta política migratoria tan aberrante, tan deshumana, que incluso están confundiendo a ciudadanos norteamericanos que hablan perfecto inglés con inmigrantes ilegales, golpeándolos en la calle, abusándolos, arrastrando, una violación flagrante de los derechos humanos. Una situación muy preocupante. Internos de los Estados Unidos. Hoy vemos que hay protesta. Este mismo Minnesota, hace 3 días Texas, muchísimo. Por varios estados de los Estados Unidos. Protesta frente a Donald Trump, que uno no veía eso con otros presidentes de los Estados Unidos. Parece que se acercan tiempos difíciles incluso para la sociedad interna de los Estados Unidos. Definitivamente. Entonces uno dice, pero bueno, y Trump sale de un escándalo para otro, de uno para otro, y uno dice, bueno, salió de Venezuela, dice, vamos a Groenlandia, después tuvo la administración en Minnesota, primero fue con California,
después con Ahí Chicago. fue Texas. Sí. Entonces, uno dice, ¿y cuál es el punto donde Trump se para de hacerle daño a su propio país? Bueno, te voy a contar una anécdota breve. Tengo unos amigos que viven en California y me llamaron y me dijeron, mira, si tú tienes familiares en Estados Unidos, dile que vote por Trump. Porque ellos querían que ellos son enemigos de Estados Unidos. Y yo decía, bueno, parece que el mejor aliado para terminar de hacer sucumbir a Estados Unidos es Donald Trump. Todo parece indicar. Lo que él está haciendo ahora parece que lo está logrando. Porque está logrando una radicalización, unos niveles de radicalización social y política a lo interno de Estados Unidos que a mí me luce y me preocupa mucho porque uno tiene familiares allá y es un pueblo que merece mejor suerte. Que pueda haber una fuerte implosión social e incluso hay movimientos separatistas que están tomando fuerza en California, en Texas y en algunos otros estados de Estados Unidos. Sería muy penoso para ese país. Será mucho penoso. Yo creo que Estados Unidos va a pasar por un proceso bastante convulsivo durante los próximos años si no se produce una rectificación de la política exterior de Estados Unidos. Eso yo espero, mira. Estados Unidos necesita un relevo generacional en el liderazgo político que logre que Estados Unidos comprenda que existe una nueva realidad geopolítica global, multipolar, irreversible, que no hay manera de que China deje de convertirse en la primera potencia mundial, por lo menos que ellos lleguen a reconocerlo, porque ya lo es. ¿Tú entiendes? Entonces, en la vida se trata de realidades, uno tiene que asumir las realidades como son. Yo creo, porque yo me pregunto, y me ha llamado mucho la atención, ¿por qué un país tiene que declararle la guerra a otro país porque ese país lo supera económicamente? Yo creo que mejor aliarse con ese país. Trata de hacer lo que hizo el otro para lograr lo que logró, ¿verdad? Y que no es tan fácil. No es tan fácil. Ese ha sido un desarrollo sostenido que ha cambiado todo. Sí. Repito, la irrupción de China en el mundo, sobre todo en el marco económico, de desarrollo tecnológico, es un salto extraordinario, cuántico, en materia de desarrollo. Y no solamente eso, sino el tipo de política exterior china. Sí. El tipo de política exterior china está basada en el comercio, en el beneficio mutuo, en inversiones masivas. Y eso no va a cambiar. Y eso no va a cambiar. Estados Unidos no va a poder, por ejemplo, Argentina. Ahora, ¿qué pasó con Milei? ¿Cuáles fueron las promesas de campaña de Milei? Que iba a romper todo con China. Iba a romper con China, iba a paralizar las inversiones chinas en Argentina. ¿Y qué ha pasado en Argentina? La realidad le chocó en la cara. Iba a cerrar el Banco Central, iba a dolarizar la economía. ¿Cómo tú vas a dolarizar la economía si tú no tienes, si tú como economista debes tener la información de que Estados Unidos iba a iniciar un proceso de dolarización, de eliminar el dólar físico? Se iba a ir a Argentina también al dólar físico, al USTD, al Central Bank Digital Currency, que es el dólar digital de los bancos centrales. Y iba a eliminar el Banco Central, teniendo que tener o adoptar. De eso. Más nunca habló de eso. Entonces una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú puedes hacer. Estamos conversando con Salvador Sanó y quisiera dar una vuelta y llegar a la República Dominicana ya en estos minutos que nos quedan. ¿Cómo ve a la República Dominicana en términos, iniciando este 2026, lejos de procesos electorales, pero sí de mucho acontecimiento? ¿Cómo en sentido general, cómo ve a la República Dominicana en el segundo año de mandato del segundo periodo del presidente Luis Abinader? La principal preocupación que yo tengo es que falta mucho para las elecciones. Ajá. Sí. Esa es la principal preocupación. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo que nos espera de aquí al 2028 no es bueno. Por el comportamiento de la economía, por el derrotero que está teniendo la gestión administrativa del gobierno PRMista. Pero ha tenido grandes logros este gobierno. Yo entiendo que independientemente de la buena voluntad o de las buenas intenciones que haya tenido el presidente Abinader, que yo entiendo, como dicen muchos amigos míos, que yo creo que nadie llega a presidente de la República
con la intención de hacer daño. de hacer daño. Yo creo que no. Yo creo que nadie razonablemente puede proponerse eso. Yo creo que el presidente Abinader no debe ser la excepción. Pero lamentablemente, y yo como un conocedor que soy de la administración pública, porque he tenido varios cargos en la administración pública, conozco bien el marco legal y normativo de las instituciones del Estado, el comportamiento, la desplanificación, la improvisación, la falta de resultados tangibles, la falta de resultados e impactos en todas las áreas en beneficio de la población que ha habido durante los casi 5 años y medio de gestión del PRM ha sido lamentable. El sector salud anda manga por hombro. Recientemente ha habido un escándalo de corrupción que ha impactado de manera profunda, no solamente por el propio escándalo de corrupción, sino por el impacto que eso tiene en una parte, sí, que la salud, la cual se constituye, establecido por la Constitución Dominicana, en un derecho fundamental. Correcto. Si tiene doble impacto, el hecho en sí y el sector donde ocurrió el hecho. ¿Cómo vislumbra eso? ¿Cómo tú lo ves? Y eso lo viene a comparación con otros escándalos de los gobiernos pasados. Parece que eso es una forma normal en República Dominicana. Bueno, yo te puedo decir como exfuncionario que reconozco que en todas las administraciones en República Dominicana ha habido corrupción, en todas, en una más que otra. Pero yo estoy lamentablemente convencido de que en esta administración la corrupción es sistémica. Es un fenómeno sistémico. Bueno, pues si es sistémica no solamente no es ahora, es sistémica. No, sistémica en esta administración. Okay. Que es transversal a la administración pública en la medida en que este es un gobierno que llegó sin planes, absolutamente, llegó sin un equipo experimentado lo de los planes, al gobierno. Lo de los planes y las ejecutorias futuras la vamos a debatir en otro programa de aquí de Geopolítica. Que hablaremos de planificación, Así que es. ese es muy fuerte. Así que hemos llegado al final de este espacio Geopolítica aquí en este domingo. Gracias a Salvador Sanó por compartir con los amigos televidentes sus ideas, sus posiciones y sus visiones sobre el mundo y también sobre la República Dominicana. Yo soy Leandro Campos y tuve el placer de compartir con ustedes este espacio del día de hoy. Nos veremos el próximo domingo. Gracias.